Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y si no, pues vamos a ponerle un poquito de chispa porque hoy tenemos un tema candente. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y admiradas, y de ese misterio que rodea su vida amorosa, porque no se casa. ¿Cuál es la verdadera razón detrás de esa decisión? Vamos a sumergirnos en este tema y a desentrañar la verdad. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos del mundo del espectáculo, si aman a Hande tanto como yo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así puedan estar al tanto de todas las novedades. Su apoyo significa el mundo para mí, así que muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel, ese nombre que resuena con belleza, talento y un aura de misterio. La hemos visto brillar en la pantalla, conquistando corazones con cada papel que interpreta. Pero, ¿qué pasa con su vida personal? ¿Por qué, a pesar de ser una mujer tan exitosa y admirada, todavía no ha dado el sí quiero? Las especulaciones han sido muchas, los rumores han volado, y hoy vamos a intentar poner un poco de luz en todo esto. Para empezar, es importante recordar que la vida privada de una persona es, precisamente eso, privada. Y Hande, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Sin embargo, dada su fama y el interés que genera, es inevitable que surjan preguntas y teorías. La fama, como un arma de doble filo, ofrece reconocimiento y oportunidades, pero también impone una carga de escrutinio constante. Una de las razones que más se comentan es, sencillamente, el enfoque en su carrera. Hande ha demostrado ser una actriz increíblemente dedicada y ambiciosa. Desde sus primeros papeles hasta sus proyectos más recientes, la hemos visto crecer y evolucionar como artista. Su agenda está llena de grabaciones, promociones, eventos, y eso, lógicamente, deja poco tiempo para otras cosas, como planificar una boda o construir una relación estable con miras al matrimonio. La industria del entretenimiento, en su implacable ritmo, exige una entrega total, a menudo dejando poco espacio para la vida personal. Pensemos por un momento en la magnitud de su trabajo. Actuar no es solo memorizar líneas y pararse frente a una cámara. Requiere una gran inversión emocional, física y mental. Hande se sumerge completamente en cada personaje, estudia a fondo sus motivaciones, trabaja en su lenguaje corporal, es un proceso exhaustivo que demanda muchísima energía. Añadamos a eso los viajes constantes, las entrevistas, las sesiones de fotos. Es un ritmo de vida frenético. Imaginen la disciplina necesaria para mantener este nivel de compromiso, equilibrando las exigencias del trabajo con la necesidad de descanso y autocuidado. Es comprensible entonces que en este momento de su vida, su prioridad sea su carrera. Está en la cúspide de su éxito, recibiendo ofertas de proyectos increíbles y con la oportunidad de seguir creciendo y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Casarse, formar una familia, son decisiones importantes que requieren tiempo, dedicación y compromiso. Y tal vez simplemente Hande sienta que ahora no es el momento adecuado. La ambición y el deseo de dejar una huella en el mundo del espectáculo pueden ser fuerzas poderosas, capaces de postergar otras aspiraciones personales. Otra teoría que se maneja es la de experiencias pasadas. Hande ha tenido relaciones sentimentales que han sido muy mediáticas, y algunas de ellas no han terminado de la mejor manera. Es posible que esas experiencias hayan dejado una huella en ella y que, por lo tanto, sea más cautelosa a la hora de tomar decisiones importantes en su vida amorosa. El corazón, después de todo, no es inmune a las cicatrices que dejan las decepciones y los desengaños. Recordemos su relación con Kerem Bürsin, por ejemplo. Fue una historia de amor que cautivó a muchos fans, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, la relación terminó, y aunque no se conocen los detalles exactos de la ruptura, es evidente que fue un momento difícil para ambos. La idealización de una relación en la esfera pública puede añadir una presión adicional y hacer que una ruptura sea aún más dolorosa. Es natural que después de una experiencia así, una persona necesite tiempo para sanar, para reflexionar sobre lo que quiere y para reevaluar sus prioridades. Tal vez Hande está tomando ese tiempo para sí misma, para enfocarse en su bienestar emocional y para asegurarse de que, cuando decida dar el siguiente paso en su vida amorosa, sea con la persona adecuada y en el momento perfecto.
El amor propio y la búsqueda de la felicidad individual son pilares fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas en el futuro. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no sienta la necesidad de casarse. El matrimonio es una institución que ha evolucionado a lo largo del tiempo, y cada vez son más las personas que deciden no contraer matrimonio y, en cambio, optan por otras formas de relación o por la soltería. Los roles de género tradicionales están siendo desafiados, y la sociedad se abre a diferentes modelos de relación y convivencia. Tal vez Ande es una de esas personas que no ven el matrimonio como una necesidad para ser feliz o para sentirse completa. Tal vez prefiere disfrutar de su libertad, de su independencia y de su tiempo a solas. Y eso es perfectamente válido. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca y a tomar las decisiones que considere más adecuadas para su felicidad. La autonomía y la capacidad de elegir el propio camino son valores cada vez más apreciados en la sociedad moderna. También es importante considerar la presión mediática a la que está sometida Ande. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada paso que da, cada decisión que toma, es analizada y comentada. Y eso, lógicamente, puede generar una gran presión, especialmente en lo que se refiere a su vida personal. La vida privada de una celebridad se convierte en un bien público, sujeto a la opinión y al juicio de millones de personas. Es posible que Ande prefiera mantener su vida amorosa alejada de los focos para protegerla de la atención mediática y para evitar que se convierta en un tema de debate público. Es una forma de preservar su intimidad y de mantener el control sobre su propia historia. La privacidad, en este contexto, se convierte en un bien preciado y difícil de conseguir. Ahora, es fundamental señalar que todo esto son especulaciones. No tenemos información oficial sobre las razones por las que Ande no se ha casado. Son simplemente teorías basadas en lo que sabemos de su vida, de su carrera y de sus relaciones pasadas. La verdad es que solo ella conoce las verdaderas razones detrás de su decisión. La interpretación de la vida de una persona a través de los medios y las redes sociales puede ser engañosa y distorsionada. Y al final del día, lo más importante es respetar su decisión y apoyarla en todo lo que haga. Ande es una mujer talentosa, inteligente y hermosa, que merece ser feliz y que tiene derecho a vivir su vida como ella quiera. Ya sea que decida casarse o no, lo importante es que sea una decisión que la haga feliz y que la llene de satisfacción. El respeto por la autonomía individual y la empatía son valores esenciales para construir una sociedad más justa y comprensiva. Pero vayamos un poco más allá. ¿Podría ser que Ande esté esperando a la persona correcta? En un mundo donde las relaciones a menudo parecen efímeras y superficiales, quizás Ande esté buscando una conexión genuina y profunda antes de comprometerse a un matrimonio. Tal vez ella esté priorizando la calidad sobre la cantidad, buscando una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y el amor incondicional. Quizás ella esté buscando a alguien que la entienda en un nivel más profundo, alguien que la apoye en sus ambiciones profesionales, pero también la ame y la valore por quien es como persona. En un mundo donde las presiones sociales pueden ser abrumadoras, es admirable que Ande esté tomando su tiempo y no ceda a la presión de conformarse a las expectativas de la sociedad. Otra posibilidad es que Ande esté enfocada en otros aspectos de su vida además de su carrera y relaciones. Quizás esté invirtiendo tiempo y energía en causas benéficas o filantrópicas, buscando hacer una diferencia positiva en el mundo. Quizás esté disfrutando de su tiempo libre viajando y explorando nuevas culturas, expandiendo sus horizontes y enriqueciendo su vida. Ande también podría estar enfocada en su crecimiento personal, buscando constantemente aprender y evolucionar como persona. Tal vez esté tomando clases de actuación, aprendiendo nuevos idiomas o practicando mindfulness y meditación para mejorar su bienestar mental y emocional. Sea cual sea la razón, es importante recordar que Ande Ercel es una persona compleja y multifacética, y que su vida no se define únicamente por su estado civil. Ella es una actriz talentosa, una mujer hermosa y una persona inspiradora, y merece ser celebrada por todo lo que es. En resumen, hemos explorado algunas de las posibles razones por las que Ande Ercel aún no se ha casado. Desde su enfoque en su carrera profesional, pasando por las experiencias pasadas en el amor, hasta la posibilidad de que simplemente no sienta la necesidad de casarse, hemos analizado diversas perspectivas. Sin embargo, recordemos que la decisión final es solo de Ande, y debemos respetar su elección. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de este pequeño chismecito. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande se casará algún día? ¿Cuál creen que es la verdadera razón por la que aún no ha dado el sí quiero? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.